Buen día, buen día. Muy Muy buenos buenos días. días. Vamos están? conectando. Buenos días a todos, a quienes estén por ahí, en algún lado del mundo, escuchándonos. Acá en un nuevo Demio Live y hoy muy lindo, con una charla de café con algunos amigos. Así que espero que lo disfruten Nos tanto faltó como el nosotros. cafecito. Mira, yo tengo una botellita acá, está medio Me tibia ya, faltó, te pero... das cuenta. Bueno, A mí no me la pero llegó, próxima. a mí no me llegó el café Tampoco, todavía. no, Pablo. Nos debe Martín. en el mundo digital les pido disculpas, el delivery falló esta vez. Pero bueno, charla de café sin café, así somos de innovadores y lo vamos a llevar adelante. Estamos acá hoy con Alex Schanker de Stefanini, es Head de la Unidad de Negocios de Productos Digitales de Stefanini, con quienes estamos colaborando y con quienes vamos a generar este evento del 30 del 11 enfocado en nuestra farmacéutica y en la innovación digital. Y principalmente hoy vinimos a escuchar, ni siquiera a debatir ni a dialogar, vinimos a escuchar a Pablo Heibe, ex industria farmacéutica con gran recorrido, emprendedor, gran persona. Doy fe de conocerlo en persona y tiene mucho para iluminarnos en todo lo que ha hecho en su vida. Así que, Pablo, te agradecemos un montón que te sumes, que compartas con nosotros este ratito y que nos ayudes a todos a abrir un poco la cabeza en estos temas que vamos a charlar. Un placer. Gracias, Pablo. La verdad que es muy lindo poder organizar un evento alrededor de lo que trabajamos todos los días, alrededor de la innovación, alrededor de la industria farmacéutica, y de alguna manera nos pareció bueno también sumar en este espacio de hablar con gente, de hablar de proyectos, empezar a hablar un poquito de qué va a pasar el 30 del 11, qué va a pasar en este evento para la industria farmacéutica, que lo que buscamos es que no sea otro webinar, otro evento más, sino que realmente toquemos esos temas que están ahí como debajo de la mesa y que nadie quiere sacar, y que estemos todos juntos en la misma mesa y poder conversar de, bueno, con qué nos encontramos para el año que viene y para lo que viene por delante en esta industria, luego de esta pandemia, con todo lo que tiene que ver con la innovación, la transformación digital, el diseño centrado en las personas, son como todos súper grandes temas en sí mismos y que cuando los queremos conectar encima le metemos un buen challenge, ¿no? Alex, si querés hacer una mini intro, Alex, como decía, estamos trabajando juntos con Stefanini en ver cómo juntar el mundo del diseño y la innovación con el mundo de la tecnología y la innovación y cómo hay puntos en común para bueno, generar cosas nuevas. Alex. Gracias, Martín. Bueno, bienvenido, Pablo. Un placer estar acá con vos, un placer estar acá con todos ustedes, compartir estos breves minutos en la mañana de hoy. Ya me presentaste el título, trabajo en Stefanini hace 3 años. Soy un profesional que viene de 23 años de la industria, a mitad de mi carrera bien metido con las manos en la masa, haciendo productos de tecnologías variadas en distintos países y en distintos tipos de empresas. Y en la segunda mitad de mi carrera más orientado a la parte de negocios, sobre todo la parte de negocios digitales, trabajando mucho en ayudar a las organizaciones a transcurrir, ¿no?, toda esta transformación que venimos teniendo, forzada de alguna manera por el avance de la tecnología exponencial. Y si querés, más que nada, me apasiona este tema desde lo individual, desde lo grupal, desde lo organizacional, cómo podemos cambiar el mundo, ¿no? Cómo podemos ir hasta a este mundo de abundancia que la tecnología nos promete, ¿no? Y obviamente cómo sortear todos los obstáculos que tenemos para llegar ahí, ¿no? Así que un placer estar con todos y bueno, gracias por esta sesión. Bueno, introduzco brevemente los temas que vamos a conversar el 30 para, bueno, empezar a pimponearlos un poquito. El 30 principalmente nos vamos a enfocar en 3 grandes temas que nos parecieron los temas que teníamos que hablar. Había una lista de varios temas. Uno de ellos es cómo de alguna manera en esta industria global hay estrategias que se generan en países centrales y cómo esas estrategias globales luego no se logran implementar a nivel local, ¿no? La distancia que hay es enorme entre
lo que se plantea a escala global, de la cultura organizacional, de las metodologías, de los procesos y un montón de cuestiones, y cómo eso después baja a cada país y cómo en cada país hay que, bueno, volver a empezar en un montón de cuestiones y aspectos y volver a retrabajar un montón de cosas que mismo dentro de las empresas es difícil traspolar. Ese es un gran tema. Otro de los grandes temas que queremos tocar, el 30, es datos. Todo el mundo hoy habla de datos, de generar datos, del data driven design, del data no sé cuánto. Y nosotros dijimos, bueno, el dato, pero el dato como punto de partida, como punto de llegada. Para nosotros el dato es un punto de llegada. Es una consecuencia de alguna forma de experiencias de valor agregado, de buenos procesos de innovación, de buenos procesos de lo que fuere, internos en la compañía, de buenas capas de usabilidad, etcétera, que eso automáticamente, si está bien hecho, genera buenos datos y nos permiten tomar buenas decisiones, y no el dato como punto de partida. Hay que generar datos. Bueno, dale, empecemos. Pongamos 3 métricas y las empezamos a medir. Ese es otro gran tema. Y el último tema tiene que ver con la innovación abierta. Innovación abierta, hoy en día, bueno, la innovación abierta es un puente de alguna manera para conectar el mundo empresarial corporativo con el mundo de startups. Y nos pareció bueno traer el tema a la mesa porque lo vemos como un puente, como decía recién, entre como dos mundos muy distintos, un mundo grande y pequeño, un mundo más robusto, un mundo ágil, un mundo más frágil con un mundo con más espalda o con más canales, un mundo más dinámico con ideas que tal vez mueran en el camino, con un mundo que las puede hacer crecer. Y si los tomamos como dos mundos separados puede ser competencia, ¿no? Uno le compite al otro porque tiene virtudes y el otro tiene cuestiones que, bueno, si los juntamos se complementan. Y ahí nos pareció que la innovación abierta era la llave para conectar estos dos mundos. Así que esos son 3 grandes temas que vamos a tocar el 30 y que me gustaría hoy charlar un poquito con Pablo de por qué tenemos que darnos este espacio, por qué tenemos que darnos estas charlas, por qué tenemos que realmente poner estos temas sobre la mesa y cuál es el compromiso que tenemos que asumir desde cada actor, ¿no? Ya sea la industria, los startups, la gente que trabaja en innovación para esta industria, cómo acompañar a estos usuarios, sean médicos, pacientes, pagadores, etcétera. ¿Cómo lo ves, Pablo? Buen día. Sí, buen día. Súper interesante, Martín y Alex, tener esta oportunidad para poderlo expresar. Yo llevé más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y justamente esos 20 y pico de años fueron de conectar las estrategias de los think tank, de las corporaciones farmacéuticas y la implementación de esas estrategias en unidades de negocios muy, muy lejanas a donde se pensaban esas estrategias. Y en realidad se conecta muchísimo la innovación abierta con el primer tema este que estamos conversando, que es el diseño de las estrategias y las implementaciones, porque en definitiva imagínate un startup que tiene una idea espectacular que es tiene súper fit para una unidad de negocios o un área terapéutica, ¿no? Una enfermedad, todo el ecosistema que está alrededor de una enfermedad que le llamamos área terapéutica. Una startup tiene una idea fabulosa que se puede implementar, hace falta nada más una estructura de una unidad de negocios que le interese porque tiene una solución terapéutica para un tipo de enfermedad, de poderlo implementar, pero no, esa unidad de negocio lo que hace es obedecer directamente lo que se diseñó en una ciudad de Estados Unidos o de Europa, pensando en algo súper global. Y eso que puede ser súper global, después cuando lo decantás a una economía como, por ejemplo, la argentina, la mexicana o la uruguaya, chilena, termina siendo totalmente desencajada, ¿no? Y entonces esa innovación abierta al final también termina perdiendo una oportunidad de poder llegar a implementarse de una forma fácil si hubiera un poquito menos de rigidez por parte de los que somos responsables, como me tocaba a mí, de liderar o mandar o tener poder de gestión para poder con un presupuesto lograr ese objetivo que esa unidad de negocios en Argentina tenía.
Ahí me Claro. gustaría preguntarte ahí, Pablo, tu opinión de los dos lados, ¿no? Porque la innovación abierta, si querés, tiene dos grandes actores, ¿no? La gente interna de la empresa y el mundo externo. Desde el mundo interno, ¿no? ¿Qué le dirías vos a un gerente local que está en esta situación que describiste y que tiene que de alguna manera buscar cómo hago el landing, ¿no? Cómo tomo lo que viene de afuera y lo localizo? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que viene de afuera, a una startup, a una persona innovadora, sobre qué hacer, cómo innovar en un ambiente tan regulado como es el tema de la salud, ¿no? Sí, lo principal para mí es que ambas partes tengan conocimiento del valor, primero de cómo se gestiona, por parte del que es del startup, tener un conocimiento de cómo es la gobernanza de una marca top o una marca importante que puede tener una gran solución para una comunidad de pacientes muy grande de la Argentina. Ahí yo noto que hay un gap muy grande. Todos los startups o la mayoría de los que son proveedores o vendors, como se dice en el mundo corporativo, no tienen la menor idea de cómo se gestiona la gobernanza de un producto en la industria farmacéutica. Y no varía mucho entre corporaciones y corporaciones. Obviamente cada corporación tiene su producto y tiene su área terapéutica, y la área terapéutica manda que tenga un determinado perfil, si es de alta especialidad, si es oncología, si es hematología, si es inmunología. Pero básicamente, con algunos matices, el gobierno de un producto dentro de una unidad de negocios, como puede pasar en la Argentina, para estas corporaciones son bastante similares. Ahora, mi experiencia es que el startup o el proveedor siempre viene con su paquete de soluciones y no es como que, ¿viste cuando dicen que el de marketing le tira el ladrillazo o la piedra por arriba de la pared al de ventas, ¿no? Es como que viene ya con el paquete armado, y en verdad ahí hay un gran desafío de escucha por parte del proveedor y de aprendizaje de cómo poder tener fit a darle una solución. Esto que siempre nos dicen, ahora yo como entrepreneur o como emprendedor, de tenés que escucharles cuáles son realmente el pain que estás solucionando, ¿no? ¿Cuál es el pain que estás buscando solucionar a ese target de cliente o de prospecto de cliente? Bueno, eso es lo mismo que siento yo que pasaba. Venían con grandes soluciones, muy creativas, espectaculares, de alto impacto, pero las necesidades del equipo que tenía que implementar por parte de la corporación donde yo participaba, teníamos un dolor, un pain totalmente diferente, y a lo mejor de una magnitud, de una dimensión para nosotros en aquel momento más grande que la espectacular innovación que nos traía el startup o la solución que nos traía. Podía ser una solución, pero no era una solución que era una prioridad en ese momento. Por el lado de la corporación interno de una empresa farmacéutica, abrirse, bajar, tirar 3 cambios abajo en algún momento, buscar 10 minutos para realmente escuchar lo que pueden traernos como solución una startup o un proveedor, y tratar de pensar y darse la oportunidad de cómo esa solución puede llegar a apalancar las estrategias que uno está tratando de localizar cuando vienen de las casas matrices, para poder llegar a implementarlas. Eso es básicamente lo que puedo decir en estos breves minutos. Está bueno, está bueno. Sí, tampoco queremos develar toda la fórmula para que alguien venga el 30, sino queda acá. Te pregunto algo, Pablo, respecto a... Vos hablabas hace 20 años. Si habláramos de ese hace 20 años con el ahora y con cómo lo ves 10, 20 años para adelante, ¿ves similitudes? ¿Ves
más allá de que haya cambiado mucho un montón de cosas, otras tecnologías, otros paradigmas, estas cuestiones básicas de conectar, de atacar un pain concreto, de hacer una solución a medida, de usar obviamente la tecnología en el state of the art que esté en el momento en que se esté ejecutando un proyecto. ¿Podés hacer o traspolar alguna línea en el tiempo, una comparativa de esas necesidades que vos tenías con tus equipos hace 20 años, lo que percibís hoy y lo que te imaginás hacia adelante? Sí, yo siento que cuando empecé, en mi experiencia era todo muy vertical. Era una formulita y aplicarla sin tanta creatividad, sin tanto trabajo en equipo, mucho más en silos internos, en la forma de trabajar. Eh, Hace 5 años atrás empezó a usarse esa forma de organización matricial que no solamente hizo que trabajáramos más en equipo, sino que los equipos eran netamente multidisciplinarios, donde se llegaban a consensos y después del consenso con una agenda bien rígida para que no quede todo en consenso, porque viste que si es por consenso nos quedamos hablando de bueyes perdidos y nunca terminamos de concretar. Y las decisiones eran, y las soluciones eran mucho más creativas, porque a veces terminábamos desarrollando una solución que le había tirado la persona que era responsable del, no sé, del call center, o era responsable de la parte de acceso, y siempre antes las estrategias comerciales y las soluciones terminaban siempre siendo por parte del gerente de producto o el área de ventas nada más, ¿no? Que eran los que estaban con el rapport directo del mercado, integrando obviamente también mucho más al área médica. Y hacia el futuro yo lo que veo es que va a ir en línea con eso, pero con la integración de la apertura a la innovación por parte de países que no son centrales como los que pertenecemos nosotros. Lo he notado. Si me preguntás la causa, siento que no lo tengo bien claro, pero si me preguntás es más por la globalización y por el efecto que tiene de que las grandes soluciones en el mundo, por la globalización y el movimiento de oportunidades de negocios y de desarrollo personal y profesional de gente de todo el mundo, las corporaciones terminan dándose cuenta de que las grandes soluciones a lo mejor la trae una persona que no es de ese país, sino que de un país como la Argentina que emigró, ¿no? Entonces, y los startups que han evolucionado y las grandes soluciones en distintas áreas de negocios han salido de startups de todo el mundo, ¿no? De Estados Unidos o de Europa o de Japón, ¿no? Entonces es como que también hay una suerte de apertura por parte de las casas matrices a que las oportunidades puedan surgir de áreas o geografías no centrales. Y de hecho existe dentro de estas corporaciones también lo que serían las competencias sanas entre lo que son los brand teams o los equipos de gobernanza, en donde las best practices no solamente sirven para dar un premio, un caramelito al equipo que pudo cumplir con sus métricas o las excedió, sino también como un ejemplo, como para que el resto de las unidades de negocios del mundo, lo puedan tomar como un ejemplo y de ahí basarse en las nuevas estrategias para las siguientes temporadas o parte de años, ¿no? Para resumirte un poco lo que dijiste, no es el que innova, no es ni el más grande, ni el que tiene más plata, ni el más capaz, sino el que aprende más rápido, ¿no? Y ese aprendizaje se puede hacer en cualquier lugar. Exactamente, y lo toman, ¿no? Antes era el que mandaba era el presupuesto, ahora el que manda es el cambio, ¿no? El disruptor. Está bueno, y esto también en base a lo que decías, de cómo poder entender bien, más allá de dónde venga, de cómo poder entender bien y atacar y enfocadamente atacar un problema y de menos a más. No querer resolver el mundo, no sé, no querer
resolver la diabetes en un año, sino decir, bueno, ¿cómo podemos en una patología, por decir una crónica global que está creciendo y que se está expandiendo por el mundo, cómo podemos empezar a frenar algo, ¿no? Aunque sea sacar agua con baldecito, tal vez no tapamos el agujero, pero empezar por algún lado. Si queremos abordar el problema con la gran solución para resolver la gran pérdida de agua, por llevarlo a esta analogía, tal vez nos queda muy profundo ese lugar y nos queda demasiado lejos desde donde estamos operando. Y esto que estás diciendo, no importa de dónde venga, importa el enfoque, importa el cómo se aborde, cómo se transite luego ese proceso y cómo se trabaje entre los equipos de manera conjunta. Hablaste de silos hace un rato. Yo veo hoy que eso sigue ocurriendo, aún dentro de las mismas compañías. No sé, desde hasta búsqueda de nuevos proveedores, me encuentro con gente que está trabajando dentro de compañías que de repente no han visto, qué sé yo, una propuesta de trabajo para un expertise que tienen y que ya lo están ejecutando dentro de la compañía, en otras franquicias, en otros equipos, y tal vez ni siquiera fueron parte del proceso de selección de proveedores de esa nueva necesidad. Entonces, Sí. ¿cómo puede ser? Sí, tal cual. Vos sabés que para mí un gran factor multiplicador o de impacto, para mí fue como un cachetazo interno y un cachetazo en el buen sentido de despertar, un nuevo despertar interno y también en el área terapéutica, para decir como si fuera un subsegmento dentro de la industria o del ecosistema de salud, fue la integración de las áreas, eso dentro de lo que sería el brand team o la industria farmacéutica, y la integración de los stakeholders o los sujetos que participaban dentro de esa área terapéutica. Todos trabajan en silo, esa es la realidad. Y yo veía cómo el representante de acceso del equipo, o el área médica, o ventas, o marketing, o asistencia social, todos queriendo trabajar para el mismo paciente, tenían sus estrategias y las trataban de implementar y llegar a sus métricas, desconectados totalmente de que había otro flaco que era del mismo equipo que estaba implementando una estrategia para llegar a sus métricas, pero los objetivos eran los mismos y el paciente era el mismo. Bueno, eso traspolalo también afuera de la empresa, y también está el médico, la institución, el hospital, la obra social, el paciente, el representante de la asociación de pacientes, los pacientes que están dentro de la asociación de pacientes, todos buscando por dar una solución al paciente de esa enfermedad, trabajando por sí solo. Entonces hacen estrategias aisladas. Y no hace falta ser un genio para decir, che, escúchame, si vos vas a hacer un evento en Córdoba de acceso, ¿por qué no? Y al de médica le decís, ¿vas a hacer algo en Córdoba? ¿Tenés un objetivo en Córdoba? Sí. Y al de ventas, obviamente, y al de marketing más todavía. ¿Sí? ¿Por qué no juntamos a todos y hacemos todos juntos desde la A a la Z? Si total los sujetos van a hacer lo mismo. Y también del otro lado invitamos no solamente a la comunidad de pacientes, no solamente a los médicos, no solamente a los auditores, no solamente a las autoridades gubernamentales, que son los responsables de los presupuestos y la gestión de los hospitales públicos, lo de los hospitales privados, y hacer todo bueno, y los medios. Los medios también, ¿no? Generas como una fuente de información donde tenés a todos los sujetos juntos para los medios, para que después tener un efecto apalancador. Entonces, ahí es donde noto que el efecto de silos que hablamos y académicamente se habla mucho, en la práctica no hace falta poner, no es mucha ciencia oculta para poderlo implementar, y el impacto y el efecto multiplicador de dejar de trabajar en silos y agarrar y decir, vamos por el mismo objetivo, hagamos algo en conjunto, en la práctica es espectacular.
A mí me salta una reflexión con lo que acabas de decir, que es interesante, porque en todas las organizaciones grandes, ¿no? Donde hay una cantidad de personas y donde hay procesos y donde hay, como bien vos decías, silos, está buenísimo este tema de pensar cross, pero a veces me parece que pensar mucho cross termina generando una burocracia que termina haciendo la famosa parálisis por análisis, ¿no? Entonces, la innovación se frena porque no se ponen de acuerdo las 5 áreas que tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Y en mi experiencia, por ahí, la innovación abierta es como que surge natural, ¿no? Me acuerdo la frase de Jurassic Park, ¿no? La naturaleza, la vida se abre camino. Y me parece que la innovación a veces es un poco así, ¿no? Medio disruptiva, medio ruidosa, y va buscando los recovecos en las organizaciones que lo permiten, ¿no? Porque obviamente también la puede frenar. ¿Cómo es tu experiencia en esto, no? O sea, ¿cuánto ruido una organización gigante como las grandes marcas de farma, ¿no? En un ambiente regulado y demás, soportan o cómo lo manejan en este tema de cosas que por ahí son un poco polémicas, ¿no? Decir, bueno, si tengo una idea para resolver la diabetes, como decía Martín, ¿no? Bueno, tengo un potencial impacto en la humanidad gigante. Ahora, dentro de lo que es la responsabilidad de la organización, dentro de lo que son las regulaciones, hay pasos en el medio, pero cómo avanzar en ese tema, ¿no? De decir, bueno, como bien vos decías, el cross, tratar de colaborar y tratar de buscar algo conjunto, pero también la parálisis que muchas veces frena, ¿no? Esto. Sí, la experiencia, para ponerle un denominador, es divertida con esto, Alex, que vos comentás, porque imagínate que las corporaciones no teníamos, y me incluyo porque yo tampoco lo sabía, aunque no fue decisión mía, ni idea de cómo poder generar innovación, y teníamos un gerente de innovación. O sea, cuando se hizo una reestructuración se puso el headcount de gerente de innovación, pero no teníamos ni idea qué tenían que hacer, ¿no? No duró nada la gerencia de innovación, la gerenta en ese momento sí duró. Pero la solución para nosotros, y para no llegar a esa parálisis, pero tampoco generar tanta rigidez para que no fluya, porque para mí la innovación tiene que fluir, tiene que darse y tiene que generar el ámbito. Entonces, para nosotros el core, el corazón era el brand team, y generar los momentos para que cada uno pueda, y eso nos ha ayudado mucho, a veces, más de una vez, los consultores que nos empezaban a explicar de cómo teníamos que generar esos procesos de brainstorming y del proceso de pensamiento, el design thinking, todo esto, como para poder tener una estructura de cómo dejar que cada uno tire, por más que el otro pueda considerarlo una burrada o una cosa demasiado loca, pero que todo fluya sin ofender y dejar que cada uno tire. Y después tener lo que habían tratado de mencionar antes, la rigidez y las decisiones bien tomadas de cómo son los tiempos y quién tiene el manejo de los tiempos y de las decisiones, como para después ir cortando y decir, bueno, listo, bueno, ahora vamos a elegir y vamos a entender y hacer un juego y tomar la decisión de ya directamente implementar. Lo que sí me perdí, eso es una realidad, y que me perdí en la industria farmacéutica, que yo lo vivo como una gran experiencia como emprendedor, la parte de lo que el A/B testing y toda la parte de la experimentación y del diseño Lean, y de no volverte loco y empezar a probar y recoger. En la industria farmacéutica eso yo no lo viví. Me parece algo que sería espectacular como para poder ajustar y poder validar las ideas. Eso en la industria farmacéutica me lo perdí, tengo grandes dudas de cómo se podría implementar, pero volviendo a tu comentario, Alex, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo, pensamos muy cross, se tiraron muchísimas muy buenas ideas, y de hecho yo particularmente no me siento una persona para nada creativa ni innovadora, tal vez innovadora pero no creativa,
pero las grandes ideas que implementamos en nuestro Brand Team y por las cuales sentimos que nos fue bien porque internamente nos premiaron cantidad de veces con las primeras posiciones por ejemplo, bueno, en Abbott y Avi, donde trabajé los últimos años, fueron ideas de personas, de gerentes o asistentes o personas que no tenían mucho seniority dentro del Brand Team y se pudieron implementar y se pudieron transformar esas ideas en algo concreto que se podía implementar de gran impacto al ecosistema de salud en el cual estábamos trabajando en el área terapéutica y para beneficio de los pacientes. Bueno, bien. Te cuento para que no te quedes con las ganas de cómo se está viviendo todo este Lean Startup y cómo se está viviendo estos procesos de validación y todo. Lo estamos logrando, Pablo, lo estamos logrando. Cuesta. Como bien vos decís, por lo menos en nuestro enfoque metodológico de cómo llevar la innovación adelante, el primer mes, primeros 2 meses son claves para poder, vos hablaste mucho de ideas, del brainstorming, de poner bien concreto, bueno, cuándo, cómo, quién se ocupa y para cuándo. Es clave que podamos pasar de ideas a posibles soluciones implementables. En un estadio MVP, en un estadio de primera capa, en un estadio de hipótesis, de concepto, la idea, hacer viajar la idea a la implementación en un paso es inviable. Le faltan un par de cosas en el medio. Es como sacar la carne del freezer, ponerla en el plato y querer comerla. De alguna manera hay que descongelarla, cocinarla, condimentarla, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera estamos encontrando en ese camino, en ese diseño lean que vos decías, de ir validando, generando, prototipando, aprendiendo, validando y así sucesivas veces, y de alguna manera robusteciendo esos loops cada vez más grandes, pero es clave el inicio. Sigo con las analogías porque bueno, en mi cabeza funciona así, ¿no? Pero el momento del despegue, el momento ya sea cualquier cosa que salga de la Tierra, es el momento de todo está al 100%, todo está explotando, ¿no? Y si no logramos vencer esas primeras inercias, no logramos volar nunca. Y creo que ahí está el mayor desafío, de poder despegar las ideas de la Tierra a un punto de cocción adecuado para que salgamos de ideas y de, bueno, pero era mi idea, era la tuya, era del equipo, quién la creó, quién la trajo, no importa eso. En definitiva, en nuestra experiencia, la idea original de lo que se termina implementando queda un 5 o 10%. Lo que importa es el proceso, lo que se aprendió en el proceso, lo que esa idea disparadora nos permitió, porque nos permitió darnos vuelta, preguntarle a un médico, a un paciente, a un pagador, a una persona de acceso, a quien sea del equipo interno, ¿cómo lo ves? ¿Qué le falta? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué te dispara? Y en esos procesos innovadores y creativos, si están puestas las personas adecuadas en la mesa, creo que es donde va surgiendo la innovación. No hay una receta, y no la hay. Pero quería enfatizar esto, ¿no? De quédate tranquilo y ojalá que estemos cerca para que puedas ir viéndolo. Si bien estuviste con nosotros en Clonify como advisor, espectacular, viviste un poco ese proceso y tuvimos que validar, no sé, 25 cosas y hoy es algo distinto de lo que era hace 2 años. Y está bien, ¿no? Tampoco hay que morir con la idea. Esta es la idea y a morir, y si lo logramos implementar, triunfamos, y si no, no. Es como, es un caballito que nos empuja, que nos lanza, pero creo yo que es la excusa para transitar un proceso. Y acá lo conecto con el tema de los datos. Si no existe estas excusas para transitar procesos de innovación que luego generen los datos necesarios que, sabiéndolos medir y ver, nos permitan tomar mejores decisiones, si no transitamos ese proceso y si lo vamos a buscar directo, bueno, ¿cuál es el KPI? ¿Cuál es el objetivo de este año? 200, llegamos a 200. ¿Y qué pasó? ¿Se estableció un proceso interno para, en vez de 200, 300? ¿O en vez de 300, 500? ¿Se estableció algo interno? ¿Se estableció una metodología, una dinámica de poder replicar estos modelos exitosos? ¿O meramente nos pelamos el lomo para decir, listo, vendimos 200, o, no sé, subimos 1000 médicos a la plataforma, o tenemos una comunidad de 500 pacientes nuevos, ¿y después qué? ¿No? Nada,
reflexiones que me vienen a la cabeza en el quehacer de todos los días, pero tiene mucho que ver con esto que estabas comentando. Sí, yo siento que todo lo que es la parte de datos, desde las dos puntas, ¿no? Vos mencionabas, Martín, más hacia las estrategias y las operaciones, aprovecharlas para la generación de datos. ¿Y para qué? Para mí también hay mucho de datos que ya existen y en el uso del proceso de toma de decisiones, de usar datos, ¿no? Siempre está todo muy basado en opiniones y como todos dicen, ¿no? Los que saben de datos es, si esta decisión no está basada en datos, básicamente está basada en opinión, ¿no? Entonces, a veces los datos están ahí y no los estamos utilizando, y también hay un gran aprendizaje. Yo hablo mucho de la experiencia de trabajar en un equipo o en varios equipos de la industria farmacéutica. Y si bien tomamos las decisiones, pero creo que las tomábamos con mucho criterio, no estaban muy basadas en datos, sino en la opinión de que sentíamos el que la tiene más clara, básicamente, y a lo mejor por perfiles internos. Y después teníamos una idea de estas que surgían por un trabajo en equipo y todo un diseño de cómo poder generar innovación, y la implementábamos, pero no la probábamos, porque el testing y la experimentación lo que te permite es, si no tenés muchos datos y tenés una idea, la implementás rápido y después recoges el espinel y ves qué resultados hubo en el cortito plazo para no perder mucho y tampoco invertir mucho, y ahí te generaste unos datos como para después extrapolar o volver a empezar. Entonces, existe... a mí lo fabuloso de todo esto lo veo yo como una oportunidad, porque hay mucho presupuesto, hay mucha innovación por parte de las áreas de investigación y desarrollo de las empresas farmacéuticas para tener soluciones terapéuticas para pacientes que, si no tienen esa solución, inclusive pueden llegar a morirse o poder tener una mejor calidad de vida, o poder llevar adelante la enfermedad, o curarse, o poder llegar a una regresión de la enfermedad. De esa innovación a cómo transformarla en algo práctico que pueda llegar a todos los pacientes que se merecen esa solución, ahí es donde nosotros estamos trabajando, y hay una gran oportunidad, que es lo que vos estás fomentando, Martín y Alex, ¿no? Es llevar innovación a la implementación de las estrategias para que todas esas soluciones terapéuticas que existen disponibles en el mercado, que se hizo todo el proceso de registro y ya están disponibles, puedan llegar de la forma más rápida a optimizar los tratamientos de los pacientes. Me gustó eso que dijiste. Me hace pensar un poco en este tema del propósito, ¿no? Para mí una innovación sin un propósito no tiene ningún sentido. Estamos haciendo solamente gala de que somos capaces de generar algo súper cool y difícil de explicar, pero si no entendemos el propósito, y lo mencionaste vos recién, ¿no? Y para mí el tema de los datos es muy relevante con esto, ¿no? Porque a veces acumulamos, y uno, cuando tiene un montón de datos, la verdad es que puede explicar lo que uno quiera, digamos, ¿no? Puede validar su misma hipótesis desde lo subjetivo o invalidar la hipótesis de otro desde lo subjetivo también. A mí me parece que la gran cuestión acá es qué preguntas nos hacemos, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Cuáles son las preguntas que queremos responder? ¿Qué queremos encontrar? Y a partir de esa misión o de ese propósito, ¿qué datos necesito como para poder tomar una decisión más certera o más racional en cuanto a qué quiero contrastar contra qué? Vos hablabas de A/B testing, ¿no? Pruebo A y pruebo B y me fijo qué es lo mejor. ¿Para quién? Para el paciente, ¿no? Para la persona que está del otro lado, que va a ser el receptor de esta innovación o el receptor de esta mejoría, como bien vos dijiste, ¿no? ¿Cuánto nos preguntamos esas preguntas, ¿no? O el dato se transforma en un fin en sí mismo a veces. Está muy alejado, Alex. No, yo creo que no nos lo preguntamos ni siquiera, no nos lo preguntamos. Los datos están. Yo creo que considero que hay un gran desafío primero en la utilización estoy hablando como poniéndome en los zapatos de una
un equipo que gestiona una solución terapéutica interno de la industria farmacéutica, ¿no? Los datos están en el mercado, pero hay toda una ciencia, primero una costumbre de dejar de tomar las decisiones por opinión y basarse en los datos, y después saber dónde los datos están y que nos puedan marcar. Después uno, con esos datos, como decís vos, podés hacer cualquier cosa. Lo mismo que siempre decimos, con Excel podés convencer a cualquiera o tratar de armar cualquier cosa. Con el Excel, bueno, algunos con PowerPoint. Yo en mi lado era más con el Excel, pero podés hacer cualquier cosa. Entonces con los datos lo mismo. Depende, vos lo tenés cargados y como lo demostrás podés hacer cualquier cosa. Pero digo, usándolo honestamente los datos, te pueden ayudar a ser realmente efectivos en la implementación. A mí lo que más me conmueve como desafío en las responsabilidades que nos tocan vivir en las unidades de negocio de la industria farmacéutica es, tenés una droga, un fármaco, una solución terapéutica tremendamente innovadora, disruptiva, y no puedes comercializarla como si estuvieras vendiendo un auto. ¿Viste? No, mirá, este tiene caja de sexta, es más rápido, es más seguro, es más... No es así, no es así, no es un vendedor y un comprador y punto. Acá hay un ecosistema, es un ecosistema donde hay distintos stakeholders. Algunos, y también algunos son los que compran, otros son los que toman la decisión y otros son los que se los tienen que aplicar. Son tres pibes diferentes, ¿sí? Entonces, es complejo, necesitas datos, necesitas mucho más de persuasión. El vendedor de auto le tiene que convencer al que lo quiere comprar y se acabó, porque el que lo compra lo va a manejar y el que lo compra es el que tiene la plata para pagarlo. Entonces, es el mismo target. Acá no, acá hay toda una vueltita que del ecosistema, o como queramos llamarlo, del sistema de salud, en el cual distintos sujetos participan de una forma protagónica y que no pueden no existir para que el producto en sí o la solución terapéutica termine cumpliendo su objetivo, que es llegar al paciente y darle una solución. En el medio está el distribuidor, la droguería, el médico que tiene que recetarlo, la obra social que tiene que aprobarlo, y si querés, dentro del médico, la institución que tiene que abordar esa solución como parte de las soluciones que le da a los pacientes que vienen a internarse o lo que sea. Entonces, es un poquito más compleja, hay más stakeholders, como le dicen las empresas, hay más sujetos que participan, y para mí, más que hacer efectos o replicaciones de vendedor de autos, comprador de autos en cada uno de ellos, tenemos que tener armado una plataforma de buenos datos como para cortar la discusión de que si me gusta más esto, me gusta más lo otro. No es un tema de gusto, es un tema de la posta, como decimos, ¿no? Esta es la posta, esto es lo que va. Sí, súper complejo esto que comentás del ecosistema y cómo poder trazar una línea en todo ese patient journey, en todo ese treatment journey de punta a punta, inclusive desde el prediagnóstico, ¿no? Y con todas las capas de inteligencia que hay para prever cosas, patologías futuras, desde el momento que un médico prescribe algo, todo lo que empieza a rodar a partir de ahí, y cómo se disparan todos esos caminos de formas separadas, y cuesta a veces juntarlo. El paciente se lleva sus tareas, el médico que lo tiene que seguir y está desbordado, el pagador que recibe un expediente que igualmente no termina de saber si es la mejor indicación o no, pero es la más costosa, pero que cura más rápido, pero tal vez hay otra, y entonces auditoría, y empieza a armarse todo un tema, mucho en el sistema público, más que nada, que el paciente va boyando, ¿no? Y va haciendo de alguna manera también de secretario del proceso, de llevar papeles para acá, sellarlo por acá, se me venció, entonces vuelvo al médico. Entonces, en la pandemia en ese sentido nos vino bárbaro.
creo que aceleró un montón de cosas digitales y de destrabar montones de burocracias, más allá de haber logrado en el mundo vacunas en tiempos récord, creo que también sacudió ciertos ecosistemas como los que tenemos en Latinoamérica, con muchos actores, con muchos pasos, con mucho tiempo perdido, con muchas ineficiencias en el medio. Y creo que ahí tenemos otro gran desafío también, ¿no? Tanto desde la industria, nosotros como proveedores, innovadores, manejar la tecnología puesta a disposición de la gente para que estas ineficiencias, estas cuestiones se puedan ir mejorando y puedan conectar mejor el accionar de cada uno de estos actores, que no empiece a pasar, como decías antes, en los equipos internos, de que cada área, aún con un objetivo común, hace sus estrategias y sus tácticas persiguiendo el mismo objetivo. Si eso pasa in company, imagínate extrapolándolo a ese ecosistema de, no sé, cantidades de stakeholders posibles. Y algo que nos pasa cuando hacemos workshops iniciales de proyectos, workshops de inmersión, de discovery, de entender cuáles son los actores. Nombré hace un rato diabetes porque veníamos trabajando en eso. Hicimos unos mapeos de stakeholders de diabetes. Arrancaba obviamente en la persona con diabetes, el médico, era como el típico, y lo empezamos a abrir, y llegamos hasta, no sé, el compañero del gimnasio, el compañero del laburo, la persona que está sentada en el Ministerio Público X recibiendo un papel, el educador. Llegamos hasta el influencer que sale en una red social a decir, ojo con esto, tiene mucho azúcar, o no, comamos esto porque es rico. Hasta ese punto llega un actor que puede influenciar la problemática en el caso de la diabetes, pero podemos ponerlo en cualquier patología. La cantidad de actores que hay es enorme, no es infinita, pero es enorme, y dependiendo también de cómo nos paremos en ese mapa de actores, es cómo se establecen ciertas conexiones posibles para lograr innovación. ¿Cómo podríamos potenciar ese TikToker o ese influencer que sale a decir A o B para que conectándolo con una necesidad terapéutica, con una posibilidad tecnológica y con un canal que el usuario esté dispuesto a usar, asimile de repente una herramienta y que su día a día sea mejor o lo acompañe? No le vamos a solucionar la vida, no le vamos a curar tal vez, pero podemos hacer que esa experiencia sea mejor. Y eso a la larga genera cosas, genera datos que nos permiten retroalimentar todos estos ciclos. Fíjense, solo planteé un loop que se me acaba de ocurrir en la cabeza, pero si ese loop lo conectamos por otro lado, tenemos otra solución distinta y así. Para mí, para mí que es algo que hay que lograr, fundamental, y que es un apalancador en ambos sentidos o en todos los sentidos. Por ejemplo, el equipo de toma de decisiones de una empresa farmacéutica y el equipo de una startup o un proveedor que tiene unas ideas para la misma área terapéutica, es la participación conjunta en aquellos momentos claves en los cuales se hacen las ideaciones o se están buscando soluciones para la implementación de alguna solución. Eso, para mí, eso es clave. En ese momento en el cual vos estás craneando cómo darle forma a un proceso que va a terminar siendo de alto impacto, es que pueda participar. Yo sé que cuando yo lo planteaba era una locura porque era como abrir la cocina a externos, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que lograrlo. Ese silo, esa barrera, esa pared, hay que cortarla. Porque si no, terminamos laburando los que trabajamos en la industria con nuestras propias ideas y el proveedor, cuando le daban los 5 o 10 minutos para el pitch, estaba totalmente fumado, ¿viste? Le venía con unas ideas que vos decís, no, pero este pibe no entiende nada de lo que nosotros estamos haciendo y necesitamos. Eso no tiene que existir, eso se puede evitar, no tiene por qué existir. Y si no se encuentra una solución en ese momento del craneo, por lo menos el proveedor o el startup se va en la cabeza con un aprendizaje fabuloso, decir, mira cómo trabajan estos pibes, estos potenciales clientes, y no estar con la idea de venderle lo que yo tengo preparadito, sino irte con la idea, con el aprendizaje para empezar de vuelta
a entender qué es lo que están necesitando y volver con una propuesta mucho más, de mucho más encaje. Eso me parece que es algo que hay que hacerlo cuanto antes para no estar perdiendo tiempo en grandes innovaciones, ideas y soluciones y mucha juventud y mucho cerebro y mucha creatividad puesto a la nada, porque al final no termina comprando nadie. Tengo una pregunta para ir cerrando, ya estamos casi, se voló una hora, increíble. ¿Qué le diría Pablo, emprendedor, a Pablo, head de un equipo dentro de la industria farma? Como emprendedor, la apertura y el efecto que tiene de poder no cerrarse en las estrategias que ya están predefinidas y darse la oportunidad de poder abrirse a soluciones que, si bien a lo mejor no van a estar matizadas o puestas en lo que necesita uno directamente en el día, pueden ser fuente de riqueza en el detalle de la implementación, en cómo poder utilizar las estructuras o los costos fijos, no sé, como la fuerza de ventas y demás que tiene la industria farmacéutica, para poder apalancar esas estructuras. Bien, un poquito más de flexibilidad y apertura, probar un poco más. Sí, probar Sin miedo a equivocarse. Sí, exactamente, porque equivocar no vamos a equivocar, y que también poder tener la claridad de que nos podemos equivocar y al equivocarse uno aprende, pero que aprender también de cómo se maneja hoy en día de una forma moderna, asignar un pequeño presupuesto a la prueba, darle la oportunidad, no bajarle la persiana, mírate, flaco, es buena idea, qué sé yo, pero no tenemos que ir por el todo con estos chicos innovadores, para ponerle un término juvenil. No tenemos que darle todo el presupuesto, asignemos unos mangos del presupuesto y hagamos una prueba, juntemos datos y después vemos en el próximo trimestre, en el próximo semestre, de vuelta con una magnitud un poco más grande. Es muy interesante eso que decís, y me surge tal vez un comentario. Cómo una industria como la farmacéutica, ¿no? Con un ADN de experimentación y de innovación natural, digamos, ¿no? Porque es lo que hacen. O sea, tienen un problema complejo y buscan soluciones para ese problema complejo. A mí me parece, tal vez reflexionando esto que cursamos en esta hora maravillosa que estuvimos charlando acá, es que tal vez lo que falta es ese entender que, por más que nosotros hagamos la mejor innovación, la mejor solución, si esa solución no llega a impactar realmente a los que la necesitan, en los tiempos que se necesitan, entonces queda esa sensación de que no hicimos todo lo posible, o que no hicimos todo lo posible en forma suficientemente veloz, ¿no? Pasa mucho en el ambiente tecnológico, donde vos ves grandes soluciones, ¿no? Enormes, tecnologías con mucho potencial, pero que no terminan de llegar a la gente, ¿no? No terminan de llegar a las organizaciones, no terminan de impactar en la vida de las personas, ¿no? Tarde o temprano llegan, ¿no? Porque la exponenciación en algún momento las hace masivas, pero es muy interesante esto que pasó, porque me parece que ahí hay un tema, ¿no? De cómo lograr que todo lo que haces y todo ese ADN que tenés de investigador, de experimentador, y todos esos protocolos que hay que se usan en la industria farmacéutica para todo lo que es la parte, digamos, de desarrollar la solución, cómo termina eso en un producto consumible que realmente impacte la vida de la gente, ¿no? Así que nada, de mi lado, un placer haber compartido con vos, Pablo, todas estas conceptos y de esta forma tan relajada que lo hicimos, tocando temas obviamente sumamente complejos que no son para resolver una charla de café, pero me parece que sí despiertan algunas preguntas, ¿no? Que me parece que está bueno que la audiencia se las vaya haciendo, ¿no? Y bueno, nada, si me dejás, Martín, en este un minutito, invitarlos, ¿no? A la charla del 30, a donde además de Pablo vamos a contar con referentes del sector, y donde vamos a
tratar de ir un poquito más en profundo, ¿no? De estos temas que hoy hicimos como canapé, si quieren, ¿no? O sea, ahí viene el almuerzo. Y bueno, ojalá no nos indigestemos con la cantidad de información que podamos generar ahí y que podamos ayudar a la gente a hacerse las preguntas correctas y a poder realmente usufructuar esta oportunidad maravillosa que tenemos en el mundo actual, donde la innovación nos abre espacios, ¿no? Y donde la disrupción nos abre espacios, que si sabemos cómo tomarlos, se vuelven oportunidades, ¿no? Así que bueno, nada, un placer. Muy buena charla, me encantó. Tal cual. Alex, gracias y coincido con esto de los canapés. Tuvimos mucha variedad hoy. Si esto fue la entrada, no se pierdan el plato principal. El 30, ahí en el feed tienen el link para ir directo a la landing de registro en los comentarios. Así que aprovechen este momento, resérvense la agenda. Vamos a estar hora y media, 2 horas para debatir, para seguir profundizando con esta misma mirada, con una mirada de sacar los temas adelante, de tener las charlas que hay que tener. Obviamente que esperamos que de estas charlas surjan cosas y no quedarnos tampoco, como hablábamos del proceso de innovación, en las ideas. Llevarlas, estas charlas, estas cosas, estos debates, poder llevarlos a las mesas de trabajo dentro de las compañías y poder de alguna manera encarando un 2022 que no sabemos cómo vendrá, pero que sea mejor que lo que venimos transitando. Así que de nuestro lado, mil gracias a ambos por sumarse, por compartir su cabeza, su mente, sus sensaciones y abrirse. Creo que es lo mejor que nos puede pasar para mejorar un poco toda esta industria y la calidad de vida de la gente. Así que desde DMO un placer tenerte, Pablo, escucharte, verte y lo mismo, Alex, nos estamos viendo de vuelta el 30 con toda la carne al asador. Así será. Un placer. Gracias, Pablo. Un placer, un gusto. Que sigan bien y muchas gracias por sumarse.